Dios te bendiga, sea la paz contigo. Hoy vamos a estar hablando de la primera carta de Pedro. Esta carta es muy interesante e importante para las iglesias, ya que Pedro se toma la molestia de escribirla para las iglesias de Asia. Pero no les escribe simplemente para que se sientan empoderados y se superen en cuestión de motivación personal y cosas así. Es algo más profundo y más sincero. Lo que pasa con las iglesias de Asia es que están siendo perseguidas por su fe. Entonces Pedro tiene que buscar la manera de incentivar y preparar a la iglesia para este tipo de persecución. Este tipo de persecución nunca será fácil para alguien que sostiene su fe de manera firme. En las iglesias puede haber de dos tipos de personas. Algunas que no mantienen su fe y la pueden esconder, y otras que prefieren mostrarla y sufrir las consecuencias. Precisamente para el segundo grupo de personas va esta carta. Ese tipo de persecución es difícil, pero Pedro hace un énfasis. El sufrimiento que un cristiano va a vivir por causa de la palabra es un privilegio. Y la pregunta es, ¿por qué un privilegio? Es un privilegio, explica según él, porque se nos permite sufrir por Cristo, por su causa. Ese tipo de sufrimiento, aparentemente y según este mundo, no trae más que desgracia. Pero Pedro dice, el sufrimiento es un gozo. ¿Por qué es un gozo? Porque estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor, los pasos del Mesías. Se nos ha dado ese gran privilegio de mantener nuestra fe y de que esa fe sea luminaria y sea luz donde quiera que nosotros estemos. Entonces empieza a meditar. Pedro dice, si tú estás sufriendo por causa de seguir a Cristo, si tú estás sufriendo no por tus decisiones, sino porque estás mostrando tu fe, eso va a producir en cada uno de nosotros peso de gloria. Así que les dice a los cristianos de Asia, no teman, no tengan miedo por lo que están viviendo y lo que están sufriendo, porque eso es normal en un creyente. Pero también lo que es normal en un creyente que va por ese camino es que va a llegar a la gloria. Cuando Cristo era perseguido, cuando Cristo mantenía su fe ante sus opositores, por decirlo así, iba generando mayor peso de gloria en su ministerio. Nosotros preferimos la fama que el sufrimiento. Es más cómodo tener esa comodidad, ese reconocimiento, que tener el sufrimiento en nuestra vida. Sin embargo, Pedro enmarca, sufrimiento por causa de Cristo es igual a una gloria posterior. Si ahorita tú estás sufriendo por causa del Señor, por causa del testimonio, entonces gózate con entendimiento, porque vas a vivir esa gloria y esa gloria te ha puesto. Sobrepasa tu entendimiento. Posteriormente que Pedro enmarca esto en su carta, también empieza a hablar del sometimiento. Nosotros como hijos de Dios debemos de someternos a Dios. ¿Por qué? Porque eso es parte del testimonio. Muchas veces nos cuesta trabajo, no es sencillo. Imagínate ahorita una iglesia que no está siendo perseguida, una iglesia que realmente no está sufriendo, pero tampoco se somete, tampoco busca la voluntad de su Señor. Yo no estoy hablando de moralidad simple, común y corriente. Estoy hablando de un sometimiento a Dios, aunque tú no entiendas las cosas que están pasando. Esas cosas pueden ser difíciles, pueden alejarnos de su palabra, de su presencia, pero Pedro le dice a la iglesia, sométete a Dios. Te conviene someterte porque, como decíamos hace un instante, el sufrimiento produce gloria. El sufrimiento, aclaro otra vez, por causa de Cristo, no por causa de nuestras malas decisiones. El problema es que el sometimiento no siempre es fácil.
El sometimiento a veces puede ser algo que nos cuesta trabajo porque pensamos que estamos viviendo una injusticia, porque pensamos que los demás nos están tratando mal y nosotros somos las víctimas, porque pensamos que no merecemos tal o cual cosa. Sin embargo, el sometimiento es indispensable para seguir a Cristo. De vez en cuando me encuentro a personas que dicen es que yo sigo a Cristo a mi manera. No, no es a nuestra manera. Es por causa de Él. Es por causa del testimonio que vamos a ser perseguidos. No por vivir a nuestra manera. No por vivir como nosotros pensamos mejor. Al que vive simplemente un estilo de vida generalmente no lo persiguen. Por al que vive a Cristo como la vida misma, a ese sí lo persiguen, porque el que vive a Cristo como la vida no tiene opción. El que vive a Cristo como estilo de vida tiene muchas opciones para vivir. Hay diferentes estilos de vida, pero solamente una vida. Y esa vida es la que perseguimos, aquellos que nos decimos creyentes y seguidores de Cristo. Y por eso seremos perseguidos y por eso seremos aquellos que sufren, pero también aquellos que en el sufrimiento aprenden a someterse a Cristo. Tú y yo necesitamos someternos. Y ahora sí, llegamos a 1 de Pedro capítulo 3, verso 7, que tiene como título Deberes conyugales y en el bosquejo general, sometimiento y respeto. Empieza a hablar de la mujer. Y aquí, como en otras ocasiones, agarré a la mujer como a la iglesia. Y empieza a decir que la mujer, o en este caso la iglesia o la creyente, por su conducta puede transformar a otros, por sus atavíos, por esas ropas que usan, y no me refiero simplemente a las ropas de afuera, sino a las del corazón. Nosotros como iglesia o las varonas como creyentes necesitan ser aquellas que constantemente están en la brecha, que constantemente están esperando, porque versos más adelante dice que son aquellas que saben esperar, que son santas, que son aquellas que ponen su confianza en el Señor. Tanto como iglesia como mujer necesitamos ser de esta mujer. ¿Y por qué incluyo? Porque nosotros también somos iglesia, en este caso los varones. Si nosotros estamos en la iglesia, hablando de manera general, y no tenemos un atavío adecuado, no somos afables, no somos santos, no somos aquellos que confían en la palabra del Señor, llegará nueva gente, dice en 1 Pedro 3:1, no creerán por nuestra conducta. ¿Por qué? Porque nos verán mal, nos verán que no los recibimos, que no les importa, que no nos importa a nosotros, que ellos estén ahí. Pero si cambiamos, porque dice en Pedro que cuando la mujer cambia de conducta, cuando la mujer tiene buen atavío, cuando la mujer es santa y espera, puede ganar el alma para Cristo. De igual manera la iglesia. La iglesia puede ganar esa alma para Cristo, pero cuando está comprometida y cuando tiene la mente de Cristo. ¿Y por qué de Cristo? Porque Cristo es el esposo. Porque Cristo es aquel que está en nuestra mente. Imagínate a la mujer preocupada porque la están persiguiendo, a la mujer preocupada porque no sabe qué hacer con el sufrimiento que tiene. No. Ten la mente de Cristo, porque la mente de Cristo te va a traer paz, te va a traer gozo, te va a traer santidad y te va a permitir esperar. Y si podemos esperar, nuestra conducta puede cambiar. Nuestra conducta puede ser diferente. Posteriormente el apóstol pasa con los esposos. Los esposos debemos de saber tratar a la hija de Dios como vaso frágil, como coheredera de la gracia, porque si no, no nos podemos someter a su presencia, no nos podemos someter ante Él, y cuando no nos podemos someter ante Él al tratar a los que están a nuestro lado, entonces nuestras oraciones tendrán estorbo. Que nuestras oraciones no tengan estorbo, que nuestras oraciones sean eficaces, porque sabemos tratar a los que están a nuestro alrededor con sinceridad, con un corazón puro y sin mancha, con un corazón que no desea el mal, sino desea el bien. Así que hoy, si eres cabeza de familia o líder, trata a la mujer o trata a los que están bajo ti
con honradez. Amén.